Hola a todos, mi nombre es Ariadna Peñaranda Díaz, estudiante de la Universidad Santo Tomás, perteneciente al programa de licenciatura en Artes Plásticas. A continuación, voy a exponerles sobre la historia del arte desde la prehistoria al Renacimiento. La historia del arte se remonta desde la prehistoria con el arte paleolítico y neolítico. El arte paleolítico se clasifica normalmente en representaciones figurativas de animales o humanos y en composiciones abstractas con signos y símbolos, objetos decorativos tallados en hueso, cuerno animal, piedra o modelados toscamente en arcilla, y el arte rupestre, vinculado al interior de las cuevas en forma de pinturas, dibujos y grabados. El arte neolítico inició unido a la vida seminómada de los pastores y finalizó con el descubrimiento del bronce que dio lugar a la era del mismo nombre. Importantes expresiones artísticas fueron las esculturas como diosas madres y monumentos megalíticos de piedra dedicados al culto religioso. Mesopotamia. Las tierras bajas de Mesopotamia abarcan una llanura fértil, pero sus habitantes tuvieron que enfrentar el peligro de las invasiones, extremas temperaturas, periodos de sequía, violentas tormentas y ataques de las fieras. Su arte refleja su adaptación y su miedo a las fuerzas naturales, así como sus conquistas militares, y el estilo e iconografía es aparentemente homogéneo. Acadios. El arte acadio se presenta como un vehículo de expresión y transmisión de la imagen del poder, basada en la exaltación política y militar del soberano. La estela de Naram-Sin. Pieza en arenisca roja realizada con una intencionalidad política, conmemorar la última victoria de Akkad sobre Elam. También apreciamos la cabeza del gobernante Arcadio, realizada con la nueva técnica del vaciado o bronce hueco, con la que se consiguió dar volumen a la figura, sobre la cual fueron precisados los detalles mediante el empleo del buril, otorgándole un tratamiento natural. Babilonios. La pintura durante el periodo paleobabilónico reduce sus evidencias a lo encontrado en el Palacio de Mari. Las características de estas son las mismas que las que se han encontrado en relieves escultóricos y en murales de otras épocas de Mesopotamia. Se presentan también varias imágenes mitológico-naturales. Persas. La arquitectura y la escultura predominaron a lo largo de los dos imperios persas, el aqueménida y el sasánida. Tras la conquista árabe y la introducción del Islam en el siglo XVI d.C., la escultura cedió su lugar a favor de la arquitectura, que entró en un periodo de gran esplendor. La pintura llegó a ser importante en el siglo XIII y XVII. Arte egipcio. Conjunto de edificios, pinturas, esculturas y artes aplicadas del Antiguo Egipto, desde la prehistoria hasta la conquista romana en el año 30 a.C. Entre los motivos representados se incluyen imágenes de los pájaros y animales característicos de las zonas próximas al río Nilo, así como también minuciosas representaciones de embarcaciones con remeros sobre las aguas del río. Construían tumbas y templos en piedra. Las tumbas, con mayor importancia, fueron las pirámides durante el Imperio Antiguo. La creencia en la vida más allá de la muerte lleva a querer conservar el cuerpo y las posesiones del difunto para la eternidad y se prefieren materiales duraderos como la piedra. Además de estar determinado por las creencias religiosas, el arte egipcio tiene un carácter mágico y simbólico. Para demostrar el poder del faraón se emprenden obras monumentales tan ambiciosas como las grandes pirámides y Esfinge de Giza. Arte griego. El arte griego se caracterizó por la representación naturalista de la figura humana, tanto en las representaciones de dioses como en los seres humanos. La función principal de la arquitectura, la pintura y la escultura monumental
hasta aproximadamente el año 320 a.C., fue de carácter público, ocupándose de asuntos religiosos y de la conmemoración de los acontecimientos civiles más importantes, como las competiciones atléticas. Arte romano. Se realizaban templos basados en las columnas y construcciones griegas. Además, construyeron arcos de triunfo. La arquitectura es más colosal. Como elemento arquitectónico básico se utiliza el arco, la bóveda y la cúpula. En la escultura se crea el retrato. Expresó el poderío y la supremacía de Roma mediante la monumentalidad, majestuosidad y robustez. Arte, Edad Media. La historia de arte medieval puede ser vista como la historia de la interacción entre elementos del arte clásico, paleocristiano y pagano. En esta época no existe el concepto del arte como fin en sí mismo o de la belleza como único objetivo del artista. El objetivo artístico medieval tiene en el seno de la sociedad que es producido un carácter básicamente funcional: servir de ofrenda a Dios, a los santos o a los difuntos, ser intermediarios entre el mundo sobrenatural y el humano, el de ser una afirmación del poder de Dios y de la Iglesia. El arte paleocristiano se puede considerar como una evolución del arte romano tardío, pero la religión cristiana lo provee como un nuevo espíritu cargado de símbolos. Este es simple, estilizado, renuncia a la perspectiva y a la profundidad de espacios. Acentúa aspectos religiosos, el fondo predomina sobre la forma y la expresividad vence a la estética. Arte bizantino. El arte bizantino mezcla elementos clásicos griegos y romanos, elementos orientales más lujosos y coloristas, construcciones, joyas y vestimentas como símbolo externo del poder imperial. El arte era religioso. Arte islámico. Islam significa someterse a Dios, musulmán significa creyente. El arte islámico es una expresión íntimamente ligada a la religión, no existe como manifestación autónoma. La cultura musulmana se ve impregnada en todos sus aspectos por el hecho religioso. En el arte se refleja su fe y vida de la divinidad, el Corán, el Islam, como credo y norma de vida. Arte románico. Fue un estilo artístico y predominante en Europa durante los siglos XI, XII y parte del siglo XIII. El arte románico fue el primer gran estilo cristiano y europeo. Se atribuyen una serie de características como la solidez de la construcción, gran anchura de muros con pocas ventanas, en la arquitectura un evolutivo continuo de perfeccionamiento y de resolución de problemas tectónicos en busca de la altura y la luz. La mayor parte de las construcciones son edificios religiosos, iglesias, catedrales y monasterios. La llamada pintura mural, la que cubría los muros de los templos, se basaba en la preparación de la pintura a base de pigmentos coloreados diluidos en agua de cal. El arte gótico. Estilo artístico de Europa entre el siglo XIII y siglo XV, tuvo su origen en Francia, estilo artístico muy ligado a la expansión urbana y al creciente poder de la burguesía. Arte fundamentalmente religioso, cuyo edificio clave es la catedral. La catedral pasó a ser el símbolo del poder de las ciudades. También encontramos edificios civiles en las ciudades, ayuntamiento, lonja y palacios. Manifestaciones en arquitectura, escultura y pintura. Renacimiento. El Renacimiento es un amplio movimiento cultural que se produjo en Europa occidental durante los siglos XV y XVI. Fue un periodo de transición entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. El término Renacimiento se utilizó reivindicando ciertos elementos de la cultura clásica griega y romana y se aplicó originalmente como una vuelta a los valores de la cultura grecolatina y a la contemplación libre de la naturaleza tras siglos de predominio de un tipo de mentalidad más rígida y dogmática establecida en la Europa medieval. Se sustituye el teocentrismo medieval por el antropocentrismo. Trecento. Es una forma de denominar al siglo XIV en la historia de Italia. En la pintura se muestran muchos trípticos y además unas sencillas hojas de oro para representar el carácter de Dios. Se destaca a Giotto,
como pintor de frescos florentino. Aún dentro de la órbita de lo gótico, pero que desarrolló en sus pinturas conceptos como volumen tridimensional, perspectiva y naturalismo, que alejaban su obra de los rígidos modos de la tradición bizantina y gótica y preludiaban el renacimiento pictórico. En la escultura se destacan los relieves, como la escultura de Andrea Pisano, relieves de una de las puertas de la Catedral de Florencia. 400. Es uno de los periodos más importantes del panorama artístico europeo. Se sitúa a lo largo del siglo XV y es la primera fase del Renacimiento. Se inició en Florencia y la figura del artista sale del anonimato. Evolucionan las técnicas de pintura, consiguiendo más perspectiva. En escultura se vuelve a la clásica griega y romana, y en arquitectura se retorna a las líneas de arte griego y romano. 500. Es un periodo dentro del arte europeo italiano que corresponde al siglo XVI. Se caracteriza por el paso del teocentrismo al antropocentrismo y estílicamente por la búsqueda de las formas artísticas de la ambigüedad clásica y la imitación de la naturaleza. Comienza con el Alto Renacimiento y termina con el Bajo Renacimiento. En este se destaca a Miguel Ángel Buonarroti. Con este tema doy por terminada mi exposición de la historia del arte desde la prehistoria al Renacimiento. Muchas gracias por su atención.